¿Sabías que por guardar mal un alimento podés estar generando compuestos tóxicos que están relacionados con el cáncer, la diabetes y otros problemas graves de salud? Sí, escuchaste bien. No estoy hablando de ultraprocesados ni químicos industriales. Hablamos de alimentos sanos, naturales, que cuando se almacenan mal, cambian por completo su composición y se transforman en una amenaza silenciosa para tu cuerpo. En este video te voy a mostrar cuáles son esos alimentos comunes que nunca deberías guardar en la nevera, porque al hacerlo pueden volverse tóxicos, perder nutrientes esenciales o incluso desarrollar sustancias potencialmente cancerígenas. Y lo peor es que muchas personas no saben esto y refrigeran esos alimentos creyendo que están cuidando de su salud, pero en realidad están alimentando un riesgo silencioso día tras día. Además, te voy a explicar qué pasa con algunas frutas, verduras y tubérculos que refrigeramos para conservar mejor. Pero lo único que logramos es lo contrario: pierden nutrientes, pierden sabor y en algunos casos se echan a perder más rápido. Y mucha atención, porque te revelaré qué tipos de cánceres pueden relacionarse a estos compuestos tóxicos, por qué el frío acelera su aparición y cómo hacer para conservar bien los alimentos sin poner en riesgo tu vida y la de tus familiares. Así que escucha bien, porque la mayoría de las personas cometen estos errores y evitarlos puede marcar una gran diferencia en tu salud a largo plazo. El primer alimento que nunca deberías guardar en la heladera son las papas crudas. Y sí, ¿quién no lo ha hecho alguna vez pensando que pueden durar más? Pero lo que no te cuentan es que el frío de la heladera transforma el almidón de la papa en azúcares simples, mucho más rápido de lo normal. ¿Y cuál es el problema con esos azúcares? Cuando después cocinas esa papa, sobre todo a temperaturas muy elevadas, como en el horno no controlando el fuego, la sartén o fritas, se produce un compuesto muy tóxico llamado acrilamida. La acrilamida es potencialmente cancerígena. Es el mismo compuesto que se forma cuando un pan o una papa se quema y se vuelve dorada, muy crocante o directamente negra. ¿Sabes esa parte más doradita oscura que mucha gente disfruta? En realidad, está llena de moléculas dañinas que causan un problema llamado estrés oxidativo en tu cuerpo, como una especie de herrumbre interno que se acumula en tu organismo, que oxida tus órganos desde dentro, de manera silenciosa, aumentando la carga tóxica en tu cuerpo. Y acá viene un dato que muy pocos conocen. Cuando las papas se refrigeran crudas, la formación de acrilamidas al cocinarlas es aún mayor, incluso si no se ven doradas o quemadas. Es decir, podrías estar comiendo una papa aparentemente bien cocida, pero cargadas de estas sustancias tóxicas sin que siquiera lo notes, porque tampoco altera el gusto. A largo plazo, esto puede favorecer la aparición de diversos tipos de cánceres, como el de endometrio, ovario, esófago y riñón. Pero eso no es todo. Además del cambio químico provocado por el frío, el exceso de humedad en la heladera puede favorecer la aparición de moho, bacterias y diversos hongos en la papa. El resultado: papas que se pudren más rápido, se ablandan, cambian de color y terminas tirándolas sin siquiera saber por qué. Ahora, ¿qué puedes hacer para protegerte de todo esto? Aquí van algunos trucos simples pero muy efectivos. Primero y principal, no refrigeres las papas crudas. Guárdalas como hacían nuestras abuelas, en una canasta o en una bolsa de tela, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz del sol. Segundo, si están en buen estado, consúmelas con cáscara, porque eso disminuye los picos de glucosa en tu organismo. Lo que ocurre es que la cáscara contiene fibras que modulan la absorción del azúcar natural de la papa, evitando esas subidas bruscas que pueden alterar tu metabolismo. Y tercero, presta mucha atención a cómo las cocinas. Nada de freírlas o ponerlas en el horno a más de 180 grados. Si podés, mantén la temperatura por debajo de los 160 grados y evita que se quemen o se doren de más. Esas partes crocantes, doradas o negras muy oscuras
es donde más se acumula la acrilamida con efecto cancerígeno. Con estos consejos, no solo vas a conservar mejor sus nutrientes y propiedades, también protegerás a tu cuerpo del daño oxidativo crónico que se acumula con los años. Ahora, escucha esta curiosidad. El segundo alimento que no deberías guardar en la heladera es el tomate. Sí, ese fruto que metemos en el refrigerador sin pensarlo dos veces. Pero al hacerlo, cometemos un error que no solo arruina su sabor y su textura, sino también sus propiedades medicinales. Fíjate, el frío interrumpe la maduración natural del tomate, daña sus membranas internas y le quita su jugosidad y dulzura característica. El resultado, un tomate que puede ser aguado, sin mucho sabor y un poco harinoso. Pero esto sería un problema menor. Lo más preocupante es que todo esto lo transforma en menos beneficioso para tu salud. Y eso no es todo. El frío también afecta a uno de sus componentes más preciosos, el licopeno, un antioxidante muy potente, con grandes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, protectoras del corazón y anticáncer. Fíjate, el licopeno ayuda a limpiar nuestras arterias, cuidar del cerebro y combate ese herrumbre interno llamado oxidación que daña nuestras células. ¿Y sabías esto? El tomate cocido o el seco tiene mayor concentración de licopeno que el tomate crudo. Esta es una de esas curiosidades nutricionales que puede ayudarte a prevenir enfermedades crónicas a largo plazo. Y mucha atención acá. ¿Alguna vez guardaste el tomate en la heladera y cuando lo consumiste te pareció que tenía poco gusto, tenía una textura harinosa y mucho más blanda? Esto es por el efecto del frío, que altera su estructura interna y roba todo aquello que lo hace especial. ¿Qué podés hacer para solucionar esto? Te recomiendo almacenar los tomates en una canasta a temperatura ambiente y lejos del sol. Y muy importante, no consumas aquellos tomates que tienen muchas manchas verdes intensas o que todavía no están en su punto de maduración, porque esas partes verdes contienen solanina, una sustancia que puede ser tóxica para los humanos en ciertas dosis. Ahora, escucha este truco. Si querés acelerar su maduración, ponlo cerca de una banana o una manzana. Estas frutas liberan etileno, una hormona vegetal que acelera la maduración de manera natural. Muy bien, vamos ahora con otro de los errores más comunes, guardar el pan en la nevera. Suena muy práctico, pero en realidad puede ser un gran problema. Fíjate, el aire frío de la heladera altera la estructura del pan muy rápidamente, cambia su textura, lo vuelve duro, chicloso e incluso muy seco. Esto hace que pierda su aroma, sabor y crocancia que lo hace tan característico y termina pareciendo un pan viejo aunque tenga pocos días. Pero lo más preocupante no es eso. El verdadero riesgo está en lo que pasa a nivel microbiológico. Mucha gente cree que guardar el pan en la nevera lo protege del moho, pero lo que no saben es que la humedad que hay dentro del refrigerador puede provocar un efecto completamente contrario, acelerar la aparición de hongos, favorecer su deterioro y convertir ese pan en un alimento más rancio en pocos días. Pero entonces, ¿cómo conservar el pan sin poner en riesgo tu salud y sin que pierda la calidad? Lo mejor es guardarlo a temperatura ambiente, en un recipiente hermético o en una bolsa de tela bien cerrada, y debes ponerlo en un lugar fresco, sin humedad y lejos del sol. Y escucha esto, si sabes que no vas a consumir ese pan en los próximos 2 o 3 días, hay una técnica mucho más saludable y práctica para conservarlo: la congelación. Y acá viene lo interesante: congelar el pan no solo evita que se deteriore, lo transforma. Cuando lo congelás y después lo calentás, por ejemplo en el horno o en alguna tostadora, se forma un compuesto llamado almidón resistente. Ese almidón tiene un efecto increíble sobre tu cuerpo. Alimenta la microbiota intestinal, mejora la digestión y hace que el azúcar del pan se absorba de manera más lenta. Eso significa menos picos de glucosa e insulina en tu sangre, menos hambre al poco tiempo y más saciedad durante el día. Así que el pan tostado, después de haber sido congelado,
puede ser mucho más rico y saludable que el pan fresco. Veamos ahora este cuarto alimento que necesita mucha atención, porque un error muy común en su conservación puede arruinar su sabor, textura y hasta sus propiedades nutricionales. El aguacate. Lo que tienes que saber es que la refrigeración del aguacate depende en su totalidad del grado de maduración. Si los guardas duros o verdes en la heladera, se frena su maduración natural. El resultado, un aguacate duro por fuera, fibroso por dentro, con manchas oscuras y un sabor amargo. Y esto no es casualidad, porque el frío altera las enzimas que se encargan de su maduración. Por eso te queda un fruto con esa textura rara, sin el sabor suave que esperabas, pero lo más preocupante, con menos nutrientes y propiedades medicinales. Entonces, si el aguacate está muy verde o firme, déjalo afuera de la heladera a temperatura ambiente para que madure de forma pareja. Ahora, si querés acelerar el proceso de maduración, te paso un truco que muy pocos conocen. Coloca el aguacate en una bolsa de papel junto con una manzana o una banana. Esas frutas liberan ese gas llamado etileno que acelera su maduración. En 24, máximo 48 horas, tenés un aguacate listo para comer. Ahora bien, una vez que esté maduro, ahí sí podés guardarlo en la heladera, pero solo por un par de días para mantener su frescura sin que se pase. Si ya lo cortaste, lo ideal es guardarlo en cubos, agregándole unas gotas de limón o una rodaja de lima por encima de la pulpa, guardándolo en un recipiente bien cerrado. Esto te va a ayudar a que no se oxide ni se ponga marrón. ¿Y qué pasa si no lo vas a comer en los próximos días? No lo tires, congélalo. Y acá viene el gran secreto. El aguacate congelado no pierde sus propiedades medicinales, conserva sus grasas saludables, sus fibras y sus antioxidantes. Ahora, lo que sí cambia un poco es su textura. Se vuelve más blando, más pastoso, y esto a muchos puede no agradarles. Por otro lado, sigue siendo especial para hacer salsas o el famoso guacamole, esa pasta que la podés combinar con ajo, cebolla, cúrcuma y tendrás una bomba antiinflamatoria. En el congelador, el aguacate puede durar 4 a 6 meses sin problemas. Así que ya lo sabes, si lo guardas mal, arruinas todo lo que tiene. Pero si lo almacenas bien, el aguacate puede ser un poderoso aliado para tu salud durante todo el año. Pasemos ahora al quinto alimento, las bananas, un clásico de la heladera. Pero un error que muchos cometen es refrigerar estas frutas. La cáscara de la banana es muy sensible al frío. Cuando la colocas en la heladera, empieza a ponerse negra muy rápidamente. Y no es porque esté pasada, es una reacción química provocado por las bajas temperaturas, que descompone sus pigmentos naturales. Pero eso no es lo más grave. Aunque por fuera tenga manchas y pueda parecer un problema más estético, por dentro el frío cambia su textura, modifica el sabor y acelera un tipo de degradación interna que la vuelve más harinosa, más dulce y menos nutritiva. Las bananas deben madurar a temperatura ambiente, y si querés que te duren más sin que se pongan negras o pasadas, te paso un truco muy simple y práctico. Envolver el tallo con un pedazo de papel. Eso reduce la liberación de etileno, ese gas natural que acelera la maduración. De esta manera podés conservarlas por más tiempo, de manera más nutritiva y saludable, sin necesidad de refrigerarlas. Pero acá hay algo muy importante que debes saber. Desde el punto de vista de la salud metabólica, la mejor forma de comer banana es cuando están más verdes o menos maduras. Es decir, cuando todavía tienen ese color amarillo verdoso, sin manchas negras y sin partes oscuras o muy blandas. Porque cuanto más madura esté la banana, más azúcar contiene. Eso significa más glucosa en tu sangre, más picos de insulina y más hambre al poco tiempo. Y si eso se repite cada día, con el tiempo aumentas el riesgo de tener enfermedades como la resistencia a la insulina, la diabetes y el cáncer. Así que si te gusta la banana, aprovéchala en su mejor punto. Ni muy pasada ni refrigerada, simplemente en su momento justo. Llegamos ahora a la parte más crítica del video. Veamos el sexto alimento, el ajo. Muchos lo guardan en la heladera pensando que así dura más, pero en realidad
el frío acelera un proceso que deberíamos evitar: su germinación. Empiezan a salir esos brotes verdes del centro del diente de ajo. Y aunque estos brotes no son tóxicos, indican que por dentro el metabolismo del ajo se alteró, y con esto también pueden perder lo más valioso que contiene este alimento, su principio activo llamado alicina. Este es un compuesto medicinal muy especial que ha demostrado tener propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias y protectoras del cerebro y el corazón. La alicina es muy sensible y si el ajo no se conserva bien, puede perder sus efectos. Y acá viene un dato que muy pocos conocen, pero que puede ser peligroso. Mucha gente pica el ajo, lo coloca en aceite y lo deja en un pote a temperatura ambiente, creyendo que así tendrán un preparado casero para utilizar en diferentes comidas. Ahora, esto puede poner en riesgo tu salud. Esta mezcla, cuando no está bien almacenada, favorece el crecimiento de una bacteria muy especial llamada Clostridium botulinum, causante de una enfermedad llamada botulismo, un problema muy grave que puede causar desde debilidad muscular hasta parálisis. Pero entonces, ¿qué hacer? Lo ideal es conservar el ajo entero, sin pelar, sin picar, a temperatura ambiente, en una canasta alejado de la luz del sol y fuera de la heladera. El ambiente tiene que ser fresco y seco. Así te va a durar muchos días y va a mantener sus propiedades medicinales. Y si querés tener ajo listo para usar, podés picarlo, podés mezclarlo con aceite, pero guardalo en el congelador. Así conservás su sabor, sus principios activos y evitás cualquier riesgo para tu salud. El ajo bien conservado puede ser un escudo contra muchas enfermedades, pero mal almacenado se vuelve una amenaza oculta. Y el alimento número 7 de nuestra lista es un clásico que mucha gente lo almacena mal: la miel. Cuando guardas la miel en la heladera, ocurre un fenómeno llamado cristalización. El azúcar se separa del agua, la miel cambia su textura, se vuelve más opaca y granulada. El problema es que muchos creen que esto significa que la miel se arruinó o quedó rancia. Pero es todo lo contrario. La cristalización en realidad indica que la miel es pura. Si tu miel nunca cristaliza, es posible que esté adulterada o tenga jarabes agregados. Aún así, no te recomiendo refrigerarla. Fíjate, la miel no pierde sus propiedades con el frío y sus efectos medicinales no se arruinan de forma significativa. Lo que ocurre es que se vuelve más dura, difícil de usar, y muchas veces al querer ablandarla, la gente la calienta mal, a temperaturas que sí pueden destruir sus compuestos más valiosos, como las enzimas y los antioxidantes. Por eso, lo ideal es conservar la temperatura ambiente, en un frasco bien cerrado, en un lugar oscuro, alejado del sol. De esta manera, mantienes su textura natural, sus beneficios y evitas los errores que podrían arruinar lo que sería un alimento medicinal. Ahora, acá viene la parte más importante de la miel. Por más natural y pura que sea, la miel es un producto que contiene un exceso de azúcar. Y cuando te pasás con la dosis, los efectos negativos en tu cuerpo son exactamente los mismos. Subida de glucosa en sangre, aumento de los triglicéridos, más insulina circulando, y si eso se repite a diario, más grasa que se acumula en tu hígado, inflamación crónica y aumento del riesgo de cáncer. Exactamente lo mismo que ocurre si consumís azúcar blanca, jugos de frutas filtrados o harinas refinadas. La miel ¿tiene usos medicinales? Sí. Una cucharadita 1 o 2 veces al día cuando tenés dolor de garganta o gripe puede ser beneficioso, pero no es un alimento para consumirlo todos los días como si fuese inocente. A diferencia de lo que la gente piensa, no es un reemplazo más sano del azúcar. Con moderación puede ayudarte. Sin control te enfermará igual.